Buenas, buenas a todos, nos encontramos en un nuevo video. En este caso continuamos con mapa de Carnot, que es de la sección de electrónica digital, en donde vamos a ver la segunda parte de esta explicación de cómo tenemos que hacer para entender lo que es un mapa de Carnot y cómo usarlo, ¿sí? Ya vamos a ver ejercicios de cómo se resuelve, pero primero tenemos que entender un par de cositas que nos van a ayudar a entender cómo resolverlo, ¿sí? En este caso, nosotros lo que ahora nos vamos a preguntar, en base a lo que vimos anteriormente, es cómo se van a relacionar los casilleros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llegar a un punto donde vamos a rellenar ese mapa de Carnot con ceros o con unos, como vimos, pero ¿qué va a pasar? Vamos a tener que trabajar sobre esos ceros y unos agrupándolos, formando grupos o paquetitos de ceros o de uno, dependiendo de lo que se nos pide, si son maxi términos o mini términos. Entonces nosotros vamos a tener que ver cómo podemos formar esos grupos o cómo podemos ordenarlos. Y eso va a depender de cómo se relacionan los casilleros dentro de un mapa de Carnot, ¿sí? Vamos a empezar. Tenemos el mapa de 3 variables y el de 4. ¿Van a pasar cosas exactamente iguales? Sí. Van a pasar cosas muy iguales. Por ejemplo, en un mapa de 3 variables, la parte superior y la parte inferior del mapa, es decir, el techo y el piso, yo lo pienso así siempre para acordarme, se van a relacionar, y en el mapa de 4 variables también el techo y el piso están unidos, es decir, parte superior y parte inferior están tocándose. Es como cuando nosotros vemos un mapa planiferio, ¿sí? El mapa planiferio, si nosotros lo vemos, sabemos que, por ejemplo, la parte de lo que es América, toda la parte de la izquierda que aparece en el mapa está en realidad relacionada con la parte del mapa que está en la derecha. ¿Por qué? Porque en realidad eso sería redondo. En el mapa de Carnot pasa algo muy similar, ¿sí? La parte de arriba y la parte de abajo están unidas como si fuese una especie de hoja que si nosotros tuviésemos de esta forma, ¿sí? La dobláramos. Si nosotros la dobláramos, los dos extremos de las puntas se estarían tocando. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tener que pensar de que la parte de arriba y la parte de abajo están relacionadas. Entonces, yo puedo decir que los casilleros 0 y 4, fíjense, el 0 y el 4 están unidos porque se están tocando por la parte de arriba. El 1 y el 5 también porque se están tocando por la parte de arriba. El 3 y el 7 también porque se están tocando por la parte de arriba. Y el 2 y el 6 pasa exactamente lo mismo. Ahora, también puedo decir que los casilleros 0, 1, 3, 2, 0, 1, 3, 2 y 4, 5, 6 y 7 también están unidos entre sí porque comparten el mismo piso y el mismo techo, es decir, se están tocando los extremos de arriba y de abajo. Y en el mapa de 4 variables tengo los casilleros 0 y 8 se están tocando, están unidos porque están por arriba y por abajo. El 1 y el 9 también están por arriba y por abajo. El 3 y el 11, ¿sí? Están tocándose por arriba y por abajo. Y el 2 y el 10 también están relacionados por arriba y por abajo, formando como si fuese un grupito, ¿sí? Cada uno por separado. Pero veamos ahí, ¿ven? Si nosotros tenemos el 0 está unido con el 8, el 1 está unido con el 9, el 3 está unido con el 11, el 2 está unido con el 10. Ahora, yo también puedo formar otro grupo o pensar que están relacionados los casilleros completos, 0, 1, 3, 2 y 8, 9, 11 y 10. ¿Por qué? Porque fíjense que toda esa hilera que yo tengo abajo, toda esa fila de 8, 9, 10, 11, ¿sí? Está unida por la parte de arriba con el 0, 1, 3, 2, ¿sí? Es como que están unidas las partes de arriba, perdón. Entonces, también vamos a ver que en los lados izquierdo y derecho están unidos. Es decir, fíjense, esta parte que nosotros tenemos acá y esta parte que nosotros tenemos acá se van a estar tocando, ¿sí? Están relacionados. Entonces, en el mapa de 4 también va a pasar lo mismo. De este lado y de este lado, izquierda y derecha, se están tocando. Es como dijimos antes. En una hoja nosotros tenemos que está doblada, nosotros podríamos doblarla y las puntas se van a estar tocando, ¿sí? Pero si la doblamos hacia el otro lado, esas dos puntas también se estarían tocando. Entonces, izquierda y derecha están relacionadas, ¿sí? Los casilleros que están unidos van a ser el 0, y el 2, el 4 y el 6. Pueden formar grupos por separado, ¿sí? Pero a la vez yo puedo decir que el 0 y el 4 juntos
están unidos con el 2 y el 6, juntos, ¿sí? Agrupando esos 4 en una sola vez, ¿sí? Y en el mapa de 4 variables va a aparecer algo muy similar. Están unidos los casilleros 0 y 2 por separado, 4 y 6, 12 y 14, 8 y 10. Pero a la vez yo puedo decir que toda esa columna de 0, 4, 2 y 8 que está a la izquierda se va a estar relacionando con la columna de 2, 6, 14 y 10, formando un solo grupo, ¿sí? Bien, entonces de esa forma yo ya sé cómo se empiezan a relacionar los casilleros en el mapa de Carnot. ¿Hay otra forma? Sí. Vamos a ver que las puntas también están unidas. En un mapa de 3 variables no tiene mucho sentido porque no tenemos puntas porque veamos que es como un rectángulo, ¿sí? Pero en el caso del mapa de 4 variables vemos que tenemos esta punta, esta punta, esta punta y esta punta que van a estar unidas, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que tenemos el casillero 2, 0, 8 y 10 que están relacionados, ¿sí? Entonces eso puede ser un grupo, yo lo puedo agrupar. Ya vamos a ver cómo usamos esta técnica de agrupar. ¿Qué pasa? También podemos agrupar de casilleros que son adyacentes, es decir, que están al lado, uno al lado del otro. En este caso, por ejemplo, el 5 y el 7 están uno al lado del otro, yo los podría agrupar, ¿sí? El 13 y el 14 también están uno al lado del otro, los puedo agrupar aparte del grupo que ya había armado antes. Pero a la vez, fíjense que 5, 7, 13 y 15 podría ser todo un grupo completo porque están todos unidos, ¿sí? Están uno al lado del otro. Acá las consideraciones que tenemos que tener es que los grupos o los casilleros que nosotros vamos a contemplar como que están juntos, siempre van a ser cantidades de casilleros de 2, 4, 8 o 16, ¿sí? Que son valores que son potencia de 2. Nunca vamos a pensar en números pares. No son números pares, ni números primos, ni nada. Son números que son potencias de 2, ¿sí? Van a ser, yo puedo agrupar de a 2 casilleros, de a 4 casilleros, de a 8 casilleros o de a 16. Y también puedo hacer un grupo de uno solo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver ahora cuando entremos más en detalle en cómo resolver el mapa de Carnot. Pero fíjense, en un mapa de 3 variables yo puedo agrupar, por ejemplo, las posiciones 1 y 3, que están una al lado de la otra, o las posiciones 5 y 7, o completo ese cuadradito. ¿Por qué? Porque tengo 4 posiciones, ¿sí? Yo podría hacer el grupo de 2, como habíamos visto antes, de decir el grupo 1 y 3, que son 2 casilleros juntos, o el grupo 5 y 7, que son 2 casilleros juntos, o todo el grupo de 4, que va a ser 4 casilleros que está permitido, ¿sí? 1, 2, 4, 8 o 16, es lo que se puede. Después también puedo pensar, por ejemplo, en este caso, tengo el casillero 1 y 3, que puedo agruparlo de a 2, o el casillero 5 y 7 que lo puedo agrupar de a 2, o decir, bueno, 1, 3, 5 y 7, todo en un solo grupo de 4, ¿sí? Y acá va a pasar lo mismo, posiciones, por ejemplo, 3 y 2 por un lado, 7 y 6 por el otro, o todo el conjunto de 3, 2, 7, 6, ¿sí? Algo que hay que tener en cuenta es que si yo quisiera agrupar, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 13, 13, 15, 9 y 11, todo esto que yo tendría acá, podría, sí, porque está dentro de lo que se permite, es decir, puedo agrupar 8 casilleros. ¿Está bien? Sí, están perfectos. Ahora, si yo quisiera agrupar 1, 3, 5 y 7, 13 y 15, no podría porque sería un grupo de 6 casilleros agrupados, y eso no se puede. Solo se puede agrupar de a 1, de a 4, de a 8 o de a 16, ¿sí? Es lo máximo que se puede. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos resolver un mapa de Carnot desde cero, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar a ver un ejemplo de cómo se resuelve un mapa de Carnot, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que pensar es todo lo que vinimos viendo, ¿sí? En este caso vamos a empezar con un ejemplo de minitérmino. Siempre se nos va a indicar de alguna forma si es minitérmino, maxitérmino, sumatoria de productos o productos de suma, ¿sí? En este caso vamos a poner acá al costadito una ayuda, ¿sí? Tenemos esta expresión que nos dice el símbolo de sumatoria. Acá abajo tenemos un 4 y acá tenemos unos números. Recordemos que esto también se utilizaba en lo que era expresión canónica. Entonces veamos que tenemos el símbolo de sumatoria que nos indica que es minitérminos, que las variables se van a estar multiplicando, y esos términos que nosotros formemos se van a estar sumando. Ahora lo vamos a ver.
y el número que esté acá abajo va a ser la cantidad de variables que tiene esa tabla de verdad o ese mapa de Carnot. Y en verde tenemos las posiciones, ¿sí? Yo lo hice así para que ustedes lo vayan entendiendo, pero traten de acordárselo, ¿sí? Para no tener que estar revisando después. Se lo pueden ir anotándolo siempre esta formulita para poder acordarse de qué se trata, hasta que se acostumbren. Después lo que vamos a proceder a hacer es saber cuántos casilleros, cuántos cuadraditos tiene que tener nuestro mapa de Carnot. En este caso, acá tenemos el 4, que es lo que nos va a indicar la cantidad de variables que tiene ese mapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir 2 elevado a la 4 nos da 16. Perfecto. Eso nos va a decir la cantidad de casilleros que va a tener nuestro mapa de Carnot. Vamos a ver que los ubicamos como lo veníamos haciendo anteriormente. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10. Y arriba tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. DC, BA, que son las variables. Nunca nos tenemos que olvidar de poner todo esto porque es lo que nos va a determinar cómo resolvemos y resumimos nuestra función lógica, ¿sí? Bien, ahora lo que tenemos que pasar a hacer es rellenar con 1 las posiciones indicadas, que son las que están acá en verde. 0, 1, 2, 3, 8 y 9. 0, 1, 3, 2, 8 y 9. Rellenamos esos lugares con 1, ¿por qué? Porque nos da el símbolo de sumatoria que indica que es mini términos. ¿Sí? Si fuese maxi términos tendríamos el símbolo de pi y lo que haríamos sería rellenar con 0. Ya lo vamos a ver eso. Después lo que vamos a hacer es agrupar los casilleros que contienen 1, respetando esto que habíamos dicho antes, ¿sí? Las reglas que tenemos acá. Solo se agrupa de 1, si es posible eso también, 1, 4, 8 o 16. Acá faltó colocarlo, pero es importante aclarar que también puedo hacer un grupo de 1. Pero digamos que siempre es recomendable tratar de agrupar de a 2 en adelante, de a 2, 4, 8 o 16. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea el grupo que nosotros hagamos, más variables se van a eliminar a la hora del análisis que vamos a hacer, ¿sí? Después, no se pueden agrupar en diagonal. Se agrupan adyacentes, puntas horizontal y vertical, ¿sí? Y hay que agruparla la mayor cantidad posible. ¿Se pueden compartir casilleros cuando formamos un grupo? Se puede, pero hay que tener en cuenta que no muchas veces. O sea, si yo ya usé un casillero una vez y lo puedo usar una vez más, pero tratar de evitarlo lo más posible, ¿sí? Bien, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es agrupar. Fíjense, vamos a hacer este grupo. ¿Por qué? Porque todos estos casilleros son adyacentes, uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, yo sé que puedo agrupar el 0, el 1, el 3 y el 2 porque son adyacentes y es una cantidad de 4. Eso está bien. Ahora, yo podría agrupar por otro lado, en otro grupo, 8 y 9 solamente. Sí, podría ser un grupo de 8 y 9. Incluso podría ser un grupo de 8 por un lado y de 9 por el otro. Pero como son adyacentes, me conviene a mí agruparlos de una sola forma, ¿sí? Hacer un solo grupo. Sí, se puede. Pero también fíjense que la parte de abajo de este grupo se toca con la parte de arriba de este grupo. Entonces yo podría decir armar un solo grupo de 4, ¿sí? Compartiendo, como dijimos antes, estas dos posiciones y estas dos posiciones. Entonces me va a quedar un grupo que va a ser formado por 0, 1, 8 y 9, ¿sí? Esto me va a permitir a mí que a la hora del análisis se eliminen más variables. Y ese va a ser el grupo número 2. Fíjense, yo lo llamo G1 y G2. Bien, ahora vamos a hacer el análisis del primer grupo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Se arman los términos multiplicando las variables. ¿Qué variables aparecen? D, C, B y A, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar D por C por B por A. Esto va a ser el primer término que nosotros vamos a armar de nuestra cuenta, de nuestra función lógica, ¿sí? Después lo que voy a hacer es comparar los valores de las variables entre filas y columnas dentro del grupo. Vamos a ver cuántas filas siempre son horizontal, ocupa mi grupo. Mi grupo número 1 solo ocupa esta fila, entonces yo no puedo comparar con otra fila, ¿sí? Es decir, si yo acá tuviese mi grupo abarcara esta fila también, yo podría comparar los valores de acá con los valores de acá, pero no puedo porque solo ocupa una fila. Entonces yo lo que voy a proceder a hacer es fijarme qué valores tienen las variables en ese momento, ¿sí? Fíjense que acá yo lo llamé BA, 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 BA. ¿Por qué? Porque estos valores, recuerden que son los valores que van tomando la variable B y la variable A en la tabla de verdad realmente, ¿sí?
Y acá también pasa lo mismo con DC, DC, DC y DC, ¿sí? Son los valores que van tomando. Entonces, yo lo que voy a pasar a hacer es analizar qué pasa. Si cambia el valor de la variable, se elimina. Si no cambia y está en 1, se mantiene igual. Y si no cambia y está en 0, hay que negarla. Esto solamente funciona con minitérminos. Después con maxitérminos vamos a ver qué pasa. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en un término siguiente, voy a ver que la variable b se va a eliminar. ¿Por qué? Vamos a ver acá en las columnas, ¿sí? Me voy a fijar lo siguiente. B acá tenía un valor de 0, ¿sí? Yo estoy viendo todas las columnas que ocupa mi mapa de, mi grupo, el grupo 1. Ocupa la columna 1, la 2, la 3 y la 4, ¿sí? La primera columna, la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna. Como ocupa las 4 columnas, lo que va a pasar es que todas las variables van a cambiar en algún momento. Fíjense, B acá estaba en 0, acá sigue en 0, pero acá cambió a 1 y acá cambió a 1 de nuevo. Entonces, como cambió su valor, ¿sí? De 0 a 1 en alguno de los momentos, esa variable B se va a eliminar. Bien, ahora, con la variable A va a pasar lo mismo, porque fíjense que acá estaba en 0 y acá está en 1. Ya cambió de valor, entonces no necesito seguir analizando, porque ya cambió de valor una vez, es suficiente para eliminarla. Entonces en el término me va a quedar D por C. Bien, hasta ahí voy bien. Ahora voy a analizar la fila. La fila, como dijimos anteriormente, solo ocupa una. Entonces, como solamente ocupa una sola fila, que es la primera fila, veo que acá D estaba en 0 y C está en 0. Y acá lo que nos dice es que si no cambia el valor de la variable, porque no tenemos con qué otra cosa compararlo, y está en 0, hay que negarlas. Entonces me va a quedar D y C negados, porque están las dos en 0, ¿sí? Entonces, ese es mi primer minitérmino, mi primer grupito, ¿sí? O término matemático, como más le guste decirlo. Después, en el grupo 2, ¿vamos a tener las mismas consideraciones? Sí, es lo mismo. Vamos a hacer el grupo, como dijimos antes, y vamos a analizar qué pasa con las variables. Primero empezamos multiplicando todas las variables que aparecen, que son D, C, B y A, y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a ver que acá usamos esta fila y usamos esta columna y esta columna. Usamos dos filas y dos columnas, la primera fila y la última fila, y la primera columna y la segunda columna, ¿sí? Acuérdense, filas en horizontal, columnas en vertical. Yo lo que voy a hacer es fijarme que A va a desaparecer. ¿Por qué? Fíjense que A acá estaba en 0, ¿sí? Y A acá está en 1, ¿sí? Ahí ya me habilita a eliminarlo. Ahora, la B va a quedar negada porque fíjense que la B está en 0 y acá sigue estando en 0. Pero ¿qué pasa? Como está en 0 y no cambió su valor, se va a negar, ¿sí? Ahora va a pasar lo mismo con las filas, perdón. Me fijo en la primera y en la última fila y vamos a ver que D acá está en 0 y D acá está en 1. Como cambia su valor, se va a eliminar, ¿sí? Y el valor de C acá está en 0 y acá está en 0. Como tiene un valor de 0 que no cambió y está en 0, mal dicho, lo que va a pasar es que esa C se va a negar, ¿sí? Entonces me va a quedar el término C negado por B negado. Y ese es el segundo término. Entonces yo lo único que tengo que hacer ahora es juntar esos dos grupitos, respetando ponerle paréntesis, porque si no nos va a cambiar todo a la hora de hacer el circuito, ¿sí? Entonces yo me voy a fijar cómo armar la función lógica. Si las variables se están multiplicando, eso yo lo voy a tener que poner entre paréntesis y los voy a sumar. Entonces me va a quedar que la función lógica va a ser z igual al grupo 1, lo que obtuve del grupo 1, más el grupo 2, ¿sí? Entonces lo reemplazo. Z va a ser igual a d negado por c negado, que es lo que obtuvimos recién, más c negado por b negado, que es lo que hicimos recién a lo último. Entonces, esta es mi función lógica. Esto es lo último a lo que yo quería conseguir, ¿sí? Si yo hubiese hecho mi función lógica desde expresión canónica, hubiese tenido un circuito enorme y hubiese tenido una expresión lógica enorme. Pero el mapa de Carnot a mí lo que me permite es obtener esto, que va a ser la función lógica mínima que se puede llegar a conseguir, ¿sí? Lo más chiquito que se puede resumir. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es otro ejemplo con maxitérminos y en este caso con 4 variables, ¿sí? Vamos a ver que tenemos la cantidad de variables acá y la cantidad de posiciones. Nosotros lo que vamos a hacer es 2 elevado a la 4 nos va a dar 16, como dijimos antes.
Vamos a armar el mapa de Carnot, vamos a rellenar con 0 los lugares que nos indica. ¿Por qué con 0? Porque estamos trabajando con maxi término. Cuando tenemos el símbolo de pi, ¿sí? Rellenamos con 0. Vamos a ver que tenemos las posiciones 0, 1, 2, 3, 8 y 9. 0, 1, 3, 2, 8 y 9. ¿Son las mismas que vimos antes? Sí, pero ahora en este caso estamos trabajando con maxi términos, que va a ser algo muy parecido, pero cambia un par de cosas. ¿Por qué? Porque en mini términos rellenábamos con 1, acá rellenamos con 0, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es agrupar los casilleros que contienen 0. La forma de agrupar es exactamente la misma, vamos a verlo, ¿sí? Tenemos que agrupar de A1, de A2, de A4 o de A8 o de A16, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos agrupar en el primer grupo los casilleros 0, 1, 3 y 2, ¿sí? Y en el grupo 2, como hicimos antes, tomamos la parte de arriba y la parte de abajo, aprovechando que están unidas, que son adyacentes, y decir el grupo 0 y 1, 8 y 9, está formado por esos casilleros, ¿sí? Ese va a ser el grupo 2. Bien, ahora vamos a empezar analizando el grupo 1. Acá lo que vamos a hacer es sumar las variables, ¿sí? Entonces me va a quedar que el grupo 1 va a ser D más C más B más A. Se comparan los valores de las variables entre filas y columnas del grupo, ¿sí? Fíjense, columnas son estas que están así en vertical y filas son en horizontal. Y fíjense que estas variables de arriba van a ser siempre BA, 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 BA y estas son DC, 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 ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, si cambia el valor, se elimina, eso es igual en maxi términos o en mini término. Si no cambia y está en 0, se mantiene igual. Acuérdense que en mini términos, nosotros lo que hacíamos era al revés, teníamos un 1 y se mantenía igual y cuando si no cambiaba, se mantenía igual estando en 1 sin negarse y cuando estaba en 0 se negaba, ¿sí? Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos en lo siguiente. Vamos a analizar que la B se va a eliminar. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que decíamos antes. B acá estaba en 0, acá está en 0, pero acá cambió a 1. Entonces cuando ya veo que cambió su valor, la puedo eliminar. Y con la A va a pasar lo mismo. Acá estaba en 0 y acá está en 1. Con que cambie de valor una vez me alcanza para poder decir que se tiene que eliminar. Y en cuanto a la fila, ¿sí? Solo ocupas una fila, entonces esa fila tiene los valores de 0, 0. Entonces, como tiene solamente dos valores de 0 y en maxi términos yo lo que busco es que todo esté en 0, ¿sí? Lo que voy a hacer es decir, D va a estar sin negarse más C sin negar. Ese es mucho más sencillo que mini términos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Acá nosotros ya tenemos el grupo 2. ¿Qué vamos a hacer? Sumamos las variables y vamos a ver que la variable A se va a eliminar. ¿Por qué? Porque fíjense, B acá está en 0 y B acá está en 0. ¿Va a quedar exactamente igual? Sí, no se va a negar porque está en 0 y estamos trabajando con maxi términos. Mientras que la A está en 0 y acá pasó a valer 1. Entonces, como cambió su valor, se elimina. Entonces me va a ir quedando el término D más C más B. Ahora, ¿qué va a pasar? Como yo tengo D en 0 y C en 0, y acá tengo D en 1 y C en 0, voy a ver qué pasó con estas dos filas, ¿sí? Comparando las dos filas. D acá estaba en 0 y D acá está en 1. Entonces, como cambio de valor, la D se va a eliminar, ¿sí? Mientras que la C, como acá estaba en 0 y acá sigue en 0, va a quedar sin negarse. Entonces me va a quedar el término C más B. Ahora, se forma la función lógica multiplicando esos términos que obtuvimos, siempre poniéndole paréntesis. Por favor, no se olviden de eso, porque si nos olvidamos de ponerle paréntesis nos cambia completamente la función lógica y nos va a cambiar completamente el circuito y sería un desastre. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar el grupo 1 más el grupo 2 y el grupo 1 era D más C. Y el grupo 2 era C más B. Entonces a mí ahí ya me queda terminada mi función lógica y termino de resolver mi mapa de Carnot obteniendo la función mínima que se puede y el circuito mínimo reducido, ¿sí? Entonces, esto
es todo, ¿sí? Les voy a subir un par de más de videos resolviendo otros ejercicios y de una forma más rápida para que puedan entender algunos trucos para poder resolverlo sin pensar tanto. Y espero que se haya entendido. Recuerden que les dejo el video anterior para que lo puedan ver y la lista de reproducción completa para que puedan ir siguiendo los pasos y los temas parte por parte, ¿sí? Espero que se haya entendido y nos vemos la próxima.